Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Pero algún tiempo se estuvo negando. Pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largo tiempo que esperar. Les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios en este domingo, muy interesante. Aquí podemos decir alguien que se vuelve, esta viudita, que se vuelve inoportuna, parece inoportuna, pero siempre nos está apuntando también a la insistencia, la insistencia. Por algún tiempo se estuvo negando el juez que le estaba pidiendo: quiero justicia. Queridos amigos, tenemos que luchar sin desfallecer, tenemos que seguir pidiendo. Puede ser que verdaderamente la gracia, la fuerza, el amor de Dios se vaya realizando en nuestra vida, pero tenemos que hacer este camino. Y por eso dice que aquí ella insiste y pide: hazme justicia frente a mi adversario. Ojalá, queridos amigos, que nosotros también, en el sentido de la vida espiritual, le digamos a Dios en todo momento: hazme justicia ante mi adversario. El adversario con quien peleamos, el demonio, el mal, el Satanás. Porque eso, queridos amigos, nos lleva, ¿verdad?, a un camino muy negativo, a un camino en el que nosotros muchas veces no vamos a vencer solos, no vamos a vencer solos. Por eso que esta imagen de esta viuda que va y que insiste, Homo cane o bebé la juez, es para nosotros un modelo. Miren lo que dice: aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, la juez, allá imagínate, a mí no me interesa nada, no me interesa, no temo a Dios, ni me importan los hombres. Como esta viuda me está molestando, Oye, a veces las cosas, entonces le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. O si no gusta hacemos carne ota, de gusto siempre se estorbata. Queridos amigos, volvemos entonces a ese tema que estábamos diciendo. El golpear, el insistir, el buscar. Anígenaya pues tati petape, no anendejina lleva. Petape en ya jacueo, entonces ya de ya pues ya no coabe vente más a ese carne oma, daño ahí no se ve más. Y nos pasa con mucha facilidad. Pero sin embargo el Señor nos está llamando y nos está diciendo: no tengan miedo, fuerza, ánimo. Tenemos que tener ese espíritu, ¿verdad?, y ese coraje para seguir luchando. Y en la medida en que lo tenemos y en la medida en que vamos luchando, ciertamente que también, así como esta viuda que es, entre comillas, inoportuna, sin embargo consigue esta gracia del Señor. Y nosotros lo que queremos hacer es conseguir también esta gracia del Señor. Fíjense, dice al final Jesús como una sentencia en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche.
¿Será que el Señor no va a hacer esta justicia para esta clase de gente que le está clamando, que le está pidiendo, que le está llorando, que le está rogando al Señor, por favor? Ella pomina con justicia coñan de ya no pego yo la de. Y después, sobre todo, para entender, queridos hermanos, que solamente golpeando es que el Señor responde a esa necesidad nuestra. La pregunta clara es, ¿o les hará esperar largo tiempo? ¿A esta mujer le hará esperar largo tiempo? La respuesta dice, les digo que les hará justicia sin tardar. Pidamos esta gracia también, que entre nosotros lleva, ya veré conmigo, justicia coa, que sea una verdadera justicia, la justicia de Dios, la justicia que el Señor pone en nuestras manos, pero para que todos podamos realizarnos ecuánimemente. Que así sea. Que así sea.